Pasamos, pues, al punto número 4 del orden del día, comparecencia de don José Ángel Carrey, presidente de l'Associació Catalana para la Integració del SEC, ACIC, para informar sobre sus propuestas para la integración de las personas con discapacidad visual en el conjunto de la sociedad. El grupo proponente es el Grupo Parlamentario Mixto Partido Demócrata PDeCAT. ACIC acaba de cumplir 25 años. Sí, señor. Y ACIC ha sido muy activo también en la actividad legislativa de esta casa. El señor Carrey y yo nos conocemos del año 2004, cuando fue uno de los principales impulsores de que las personas ciegas pudieran votar realmente en secreto y no por persona acompañada, por ejemplo, con las papeletas en braille, ¿no? Y les podría poner otros ejemplos. Pero bien, a mí solo me corresponde darle la bienvenida en nombre de la comisión y darle la palabra por un tiempo de unos 15 minutos para que exponga su contribución. Gracias. Bien, buen día, Tutón. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, en primer lugar, al señor presidente y a la comisión por habernos invitado hoy, por darnos la oportunidad de exponer aquí pues nuestra lucha cotidiana y nuestras reivindicaciones. Yo les hemos aportado una documentación un poco más técnica. Yo lo que voy a hacer hoy es intentar trasladarles un poco nuestra visión desde el punto de vista del día a día, de la vida cotidiana de las personas ciegas, las problemáticas que nos encontramos y que desde la ACIC trabajamos en los diferentes ámbitos. Voy a intentar no hacer una explicación técnica, porque para eso les hemos pasado la documentación. Nosotros, evidentemente, en todas las materias tenemos un discurso y tenemos un trabajo denso, pero mi objetivo hoy es intentar, hacer un somero, una somera exposición de los temas que nos preocupan para dejarlos planteados y para suscitar en ustedes pues la actividad legislativa que como Congreso de los Diputados es necesaria para que las reivindicaciones que nosotros planteamos avancen. En primer lugar, hay un primer apartado que hemos titulado Derechos políticos y de la ciudadanía. Aquí resaltaríamos dos cuestiones importantes. El voto accesible, como mencionaba el señor Xuclà. En 2008 fue la primera vez que se produjo la votación mediante un sistema que garantizaba el secreto del voto para las personas ciegas. La regulación que se hizo en aquel momento, después de 40 años de democracia, era esperanzadora porque modificaba la ley electoral y abría el desarrollo de este derecho en todos los procesos electorales. Quedó pendiente la regulación del voto por correo, del voto de los ciudadanos ciegos residentes en el extranjero y de las elecciones municipales. Y, lamentablemente, 10 años después hemos de constatar que sigue pendiente de completar esa regulación. Simplemente manifestar que, a pesar de que ha habido diferentes intentos en esta Cámara de abordar el problema, creo que el último le corresponde a la formación política presidida a la que pertenece el señor Xuclà, que fue en 2015, si no me equivoco, que fue la última vez, una proposición de ley que pretendía incluir el tema de las municipales y que fue rechazada. Nosotros queríamos que reflexionen ustedes que después de 10 años de funcionamiento de este derecho en el resto de comicios, sigue siendo una vulneración de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2008, y sigue siendo una vulneración de nuestro derecho fundamental. Es decir, en todas las elecciones podemos votar de forma secreta y autónoma, excepto en las elecciones municipales, que tenemos que seguir votando por obligación y no por opción, acompañados por una persona de confianza. Esto es un auténtico retroceso que tenemos que superar, un anacronismo que hemos de superar y que yo pido a esta comisión, que ya es legislativa, que aborde y que nos ayude a todos a superar. Les hemos entregado un documento con nuestra propuesta concreta sobre cómo abordar este problema. Puede haber diferentes vías, pero evidentemente hay que abordarlo. Segundo aspecto, dentro de los derechos ciudadanos,
que queríamos traer aquí es el derecho, o sea, es el tema de la reforma de la legislación civil y notarial en lo que afecta a el otorgamiento de escrituras y documentos notariales y de testamentos. En la última oportunidad que hubo una reforma de calado sobre estas cuestiones referidos a las personas con discapacidad, que si no recuerdo mal fue en mayo del 2017, cuando se abordó la reforma del artículo 56 del Código Civil respecto al matrimonio de las personas ciegas y con discapacidad sensorial. Hubo algunas fuerzas políticas a las que queremos agradecerles en esta oportunidad, que presentaron enmiendas en orden a reformar el derecho notarial y el Código Civil para que, por un lado, las personas ciegas pudiéramos otorgar cualquier documento notarial sin el obligado concurso de 2 testigos idóneos, que es como está regulado ahora mismo, y también para que pudiéramos otorgar testamento abierto y cerrado sin la concurrencia de estos mismos testigos. La situación es que, así como ustedes, que son personas que tienen el sentido de la vista, pueden ir y otorgar una hipoteca o un poder general para pleitos o un testamento tranquilamente ante el notario, las personas ciegas nos vemos obligadas a comparecer al notario con 2 testigos que lean y firmen el testamento o el documento notarial con nosotros y que conozcan su contenido, lo cual vulnera nuestra intimidad y también supone una discriminación con respecto a ustedes, que no tienen que pasar por esa situación y que, nadie tiene por qué conocer los actos de disposición que ustedes hacen sobre su patrimonio. Esta medida, que era correcta probablemente en el siglo XIX, ahora mismo, con la posibilidad de introducir las nuevas tecnologías, evidentemente debería ser superada. Nosotros también les hemos traído de nuevo nuestras propuestas para que las estudien. Creemos que es una asignatura pendiente que también se ha de superar. Respecto a derechos que podríamos llamar económicos sociales, yo quería traer a esta mesa el tema de la integración laboral de las personas ciegas. La integración laboral es la clave para asegurar, señorías, una integración plena. La capacidad de acceder al empleo garantiza la autonomía de las personas en el desarrollo de su personalidad y en el desarrollo de una vida normalizada, que es lo que todos pretendemos. En ese sentido, creo que a ninguno de ustedes se les escapa las enormes dificultades que tienen las personas, sobre todo ciegas totales, para acceder al mercado laboral, pero es difícil, yo creo, hacer una política clara de empleo sin un previo informe de situación. Nosotros planteamos como propuesta, en primer lugar, la necesidad de que haya un informe de la situación a nivel de todo el Estado sobre el número total de personas con discapacidad visual y particularmente ciegos totales que están en edad laboral y que tienen trabajo. Cuántos trabajan y cuántos están desempleados, qué tipos de trabajos realizan, qué relación hay entre la formación que poseen y el tipo de trabajos que desempeñan y qué porcentaje de personas en edad laboral están en jubilación anticipada o en situación de incapacidad. Creemos que con un informe, cuando tengamos todos estos datos claros, podremos realmente pretender diseñar una política clara y necesaria de impulso de la integración laboral de nuestros colectivos. Un segundo aspecto, dentro del empleo público, existe evidentemente una reserva legal para personas con discapacidad. Nosotros teníamos una propuesta que era, cuando se abordó el aumento de la reserva legal o el establecimiento de una reserva cualificada para personas con discapacidad intelectual, incluir también a las personas con discapacidad sensorial. ¿Por qué? Porque una persona ciega total o una persona sorda probablemente tiene mayor dificultad de acceder
al empleo público que una persona que solamente tiene el 33% de discapacidad, que es lo que se aplica hoy en día. Seguimos pensando que una reserva cualificada dirigida más a estos colectivos sería una buena opción. Otro aspecto dentro del acceso al empleo público es lo que para nosotros sería clave, que sería la supresión de la obligatoriedad del certificado de aptitud que se exige para el acceso al empleo público cuando se pretende acceder por las plazas reservadas para personas con discapacidad. Este certificado de aptitud en algunas comunidades autónomas se exige a posteriori, al final del proceso selectivo. En Cataluña, por ejemplo, se exige al principio, antes de acceder a las pruebas selectivas, y creemos que, sin embargo, tanto si se exige antes como si se exige después, es un elemento claramente discriminatorio respecto al resto de opositores. Nuestro punto de vista es que es el proceso selectivo, la propia oposición, el periodo de prueba con las debidas adaptaciones del puesto de trabajo, las que deben decidir si la persona con discapacidad es apta o no para acceder al empleo público, y que un certificado previo de aptitud es un elemento discriminatorio que deberíamos superar. Y, finalmente, dentro del empleo público hay un apartado muy importante también, que es la accesibilidad de las aplicaciones internas que se utilizan dentro de las administraciones públicas para trabajar, porque eso es un elemento fundamental a la hora de que, una vez que accedes al empleo público, puedas desempeñar como trabajador con discapacidad plenamente las funciones para las que se te ha designado en el puesto de trabajo. Esto en muchas ocasiones no ocurre. La accesibilidad de los programas internos de la Administración a veces es compleja o no existe, y eso supone que la integración laboral, una vez que se ha conseguido dentro de la Administración, que es la que tendría que dar ejemplo, no funciona al 100% y no es todo lo correcta y todo lo buena que debería ser. Y, finalmente, en cuanto a la empresa privada, nosotros creemos que sería muy importante políticas que impulsen reducir las medidas alternativas y obligar a un verdadero cumplimiento de la reserva legal de puestos de trabajo para personas con discapacidad, y también las medidas de concienciación, como el documental que les vamos a distribuir, para que el empresario confíe en las capacidades que tenemos las personas ciegas a la hora de trabajar. Yo estoy convencido de que mucha gente nos contrataría si creyera que realmente somos rentables y que tenemos no solo la formación, sino la capacidad de ser competitivos. Y eso es deber de las administraciones públicas, de impulsar esa concienciación. Y, finalmente, hay un aspecto que nos preocupa mucho, que es la situación en la que, cuando una persona invidente, cuando una persona que está trabajando en activo, adulta, pierde la visión, inmediatamente lo que se le ofrece es pasar a una invalidez en muchas ocasiones, y nosotros creemos que esto es un planteamiento erróneo. Nuestra propuesta es que por ejemplo, que se pudiera establecer, regular una baja prolongada supeditada a la inmersión de la persona en un plan de rehabilitación, en un proceso de rehabilitación, que evidentemente las instituciones que se dedican a ello prestan en este país, y muy bien, pero que no acabara en una invalidez, sino que el proceso de rehabilitación se llevara a cabo por el tiempo que fuera necesario, de manera que esa persona recuperara sus habilidades sociales, sus habilidades laborales y personales, y pudiera después, en el caso de que fuera posible, reincorporarse otra vez a la vida laboral activa, con lo que ello supone de beneficio para su autoestima, para su desarrollo personal y también, cómo no, para las cuentas públicas, porque en lugar de ser una persona que cobraría de por vida una pensión, sería una persona que cotizaría y que podría llevar una vida plenamente integrada como el resto de ciudadanos. En un segundo aspecto, hablaríamos de el apartado bienes y servicios. Queda pendiente de desarrollar las condiciones básicas de accesibilidad en esta materia. Nosotros en Cataluña, en la Ley de Accesibilidad que se aprobó recientemente y en el Código de Accesibilidad que está ahora
en funcionamiento. Hemos hecho varias propuestas en materia de consumo, por ejemplo, el concepto de información accesible, el derecho de acompañamiento regulado, obligatorio, el derecho de acompañamiento de las personas con discapacidad en grandes superficies, en hospitales, en lugares, en edificios públicos, en lugares donde es difícil orientarse y donde a veces, por ejemplo, en los supermercados, este acompañamiento no se presta. No querría citar ejemplos, pero, por ejemplo, Mercadona sería un buen ejemplo de ello, que tiene una política comercial que, como ya tiene la página web accesible, ya no hace acompañamientos a las personas con discapacidad en sus establecimientos. Eso no puede ser. Nosotros tenemos derecho a poder ir a comprar solos y a que los dependientes nos acompañen. Y quizás recoger eso legalmente pues sería una buena medida. Quería referirme al etiquetado accesible de productos, sobre todo alimenticios y peligrosos. Hubo también sendas proposiciones no de ley y de ley en este Parlamento en legislaturas anteriores respecto a este tema. Hubo también un compromiso de un decreto que nunca llegó sobre esta cuestión y yo les haría reflexionar sobre la necesidad de este tema porque, las personas que vivimos solas nos cuesta identificar si lo que te vas a comer es un yogur de un sabor o de otro, si vas a abrir una lata de tomate o de, garbanzos en conserva, o si el producto que vas a consumir está o no caducado, que es mucho más grave. Por eso nosotros, tomando como referencia la ley portuguesa, que también les hemos acompañado, elaboramos una propuesta que se sometió en su momento a debate en esta Cámara y que creemos que todavía sigue siendo válida, mientras se consigue que la legislación europea ampare esta medida para que lo incluyan los fabricantes. Como ello no es posible de momento, la opción es el etiquetado en el momento de la compra y, ahí tienen ustedes la propuesta para que la analicen y la discutan, pero, desde luego, piensen que para las personas que vivimos solas es fundamental y que es un tema de salud y de seguridad de nuestra integridad física y no es solamente el placer de poder coger una lata y leer lo que pone, cuál es su contenido en braille, que es absolutamente normalizador, como hacen ustedes, que lo leen directamente y ya está, sino que además es una cuestión de seguridad. Y me referiré también al incumplimiento en cuanto a legislación de accesibilidad. Particularmente me interesa abordar en este tema lo que nosotros llamamos ciudades peligrosas. Señorías, nuestras ciudades se están convirtiendo cada vez más en lugares peligrosos para deambular por ellas, no solamente debido a diseños urbanísticos que incumplen la legislación estatal, como por ejemplo la Orden BIP 561/2010, me estoy refiriendo a las calles de plataforma única, de uso mixto, que son aquellas calles en las que desaparecen las aceras y hay un espacio compartido por vehículos, peatones, bicicletas, todo a la vez, sin ningún tipo de señalización. Este concepto, muy moderno, y que el papel lo aguanta perfectamente porque dicen que pacifica el tráfico y que contribuye a hacer nuestras ciudades menos contaminantes y más amables, en realidad nos pone en peligro a las personas que necesitamos un espacio definido por el que movernos sin ser atropellados. Ustedes supongan que si a eso añadimos a esta situación de eliminación de las aceras, que además, por ejemplo, las personas que van con perro guía no se pueden orientar porque el perro guía no está preparado para ir por un espacio en el que no hay acera y calzada. Entonces, pero imagínense si a esto además le añadimos el problema de los coches eléctricos. Los coches híbridos y eléctricos, señorías, no suenan y no son detectables. Y cuando tú vas con un bastón por una zona en la que no hay acera y pasa a tu lado un coche, por ejemplo, del ayuntamiento, del servicio de limpieza, que es eléctrico y que no se oye, es mucho más fácil que te atropelle si eres una persona con discapacidad visual que si eres una persona que ve y que puede esquivarlo, aunque también afecta a personas mayores y también afecta a personas que tienen movilidad reducida. Nosotros este tema en Cataluña lo estamos abordando desde la CIC con otras entidades de la discapacidad en una plataforma que se llama
carrers per a tothom, calles para todos, y que intentamos, en el documento que les hemos aportado, plantear soluciones de diseño universal que vayan bien para todos los colectivos y que, de alguna manera, regulen, siguiendo la definición que da la normativa estatal, que es para calles estrechas y cuando no pueda haber el itinerario peatonal accesible segregado de aceras y calzadas. Bueno, pues hacemos un estudio y un análisis de cómo pueden estas calles, cuando son necesarias, implantarse. Pero no es legal y debería incluso promoverse políticas sancionatorias el establecimiento de este diseño urbanístico a tutiplén en calles amplias, donde es absolutamente innecesario y donde lo que se genera es un gravísimo riesgo para nuestra integridad y para nuestra movilidad. Me referiré brevemente a los problemas de accesibilidad tecnológica. Hay muchísimas páginas web de la Administración y también de las empresas que prestan servicios esenciales que no son accesibles, que incumplen los criterios de accesibilidad que son obligatorios desde enero de 2009 y que en la actualidad todavía ello no sucede. Ejemplos de ello, las compañías aéreas, en las que las personas ciegas no podemos comprar billetes de avión de manera autónoma, y singular caso el caso de Renfe, que su web ha tenido gravísimos problemas de accesibilidad. El asunto ha llegado a los tribunales y de momento no está siendo sancionada, a pesar de que hay informes públicos que avalan estos incumplimientos de accesibilidad. Ahora, en este último año, han mejorado, pero las sanciones por este tipo de incumplimientos siguen sin producirse. Tenemos una buena legislación, pero no se hace cumplir y ello supone problemas gravísimos de autonomía personal para nuestro colectivo. Y, sí, señoría, finalmente, quería referirme un poco a la accesibilidad cultural, referirnos más concretamente al tema del apagón analógico televisivo. Desde que este apagón se produjo, las personas con discapacidad visual tenemos graves problemas para manejar los aparatos de televisión, para sintonizar los canales y para poder acceder a la información que ustedes acceden de programación, de contenidos a través de la TDT o de los sistemas de televisión digital. Todos los intentos que ha habido desde la Administración de solucionar estos problemas, incluso con gasto de dinero público, han sido infructuosos. El tema sigue sin abordarse y seguimos teniendo esta carencia discriminatoria. En fin, señorías, he intentado hacer un repaso de los principales problemas que trabajamos dentro de la CIC. Solo quería transmitirles que, a pesar de todos los puntos que he expuesto, no es una visión negativa, es una visión que debe ser enriquecedora y ilusionante. La integración es una batalla emancipadora que a las personas que creemos en ella y que la vivimos cada día nos aporta a nivel individual más autonomía y más libertad y a nivel colectivo mayor justicia social. Y yo apelo a todos ustedes para que nos acompañen en esta lucha y nos ayuden a, como dice la Constitución, eliminar las barreras, remover las barreras que evitan el pleno disfrute de nuestros derechos y libertades constitucionales. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, don Ángel Carrey. Esta es su primera intervención. Ahora vamos a dar paso a los grupos parlamentarios para que hagan sus planteamientos y le hagan las preguntas que consideren. En primer lugar, y por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Xuclà. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, señor José Ángel Carrey, por su comparecencia y por la muchísima información que nos ha trasladado, bien en su intervención inicial de unos 15 minutos, pero también en la mucha información que nos ha hecho llegar por correo electrónico y que desde la Secretaría de la Comisión se nos entregó en el día de ayer y que, sin duda,
es una fuente de inspiración para futuras iniciativas de control al Gobierno, de impulso al Gobierno y de integración de las personas invidentes. No voy a hacer referencia a todas las propuestas que usted nos ha hecho. Creo que es importante simplemente que usted haya tenido la oportunidad de compartir con algunos de mis colegas de comisión algunos de los temas que hemos hablado durante tantos años. Creo que también es positivo que distintas asociaciones de representación de las personas ciegas, de las personas invidentes, tengan cabida en esta comisión y que cooperen entre ellas. Ahora estaba mirando esta iniciativa de Carrers para Tothom y veo como ustedes son muy capaces de sumar muchas entidades y asociaciones para presentar y para encauzar propuestas. Voy simplemente a detenerme en dos de los aspectos que usted ha señalado. El voto secreto, que en el año 2008, con la reforma del año 2008, conseguimos para todas las elecciones, excepto para las municipales, para el voto por correo y para el voto de los residentes en el extranjero. Quiero simplemente compartir con el resto de grupos que actualmente está constituida una subcomisión de estudio de reforma de la ley electoral, donde hay puntos de encuentro y puntos de discrepancia. Pero parece bastante claro que uno de los pocos puntos de encuentro sea precisamente la reforma del actualmente impracticable voto de los residentes españoles en el extranjero, sean invidentes o no sean invidentes. Mañana tendré la posibilidad de interpelar al ministro de Asuntos Exteriores al respecto al funcionamiento del voto cera en estos momentos. Apunto simplemente esto porque creo que sería una gran oportunidad la reforma electoral del voto cera también para incorporar el voto secreto, porque es ligeramente denigrante que el voto de una persona que es un acto intimísimo hasta la reforma del año, personalísimo, perdonen, hasta la reforma del año 2008 tenía que ir acompañada por otra persona que le indicaba aparentemente su opción de la papeleta. Se hablaba de problemas de confidencialidad, pero hablamos de unas plantillas. Se hablaba de problemas de confidencialidad porque si había una sola persona invidente en un colegio electoral, al final se sabía qué partido había votado. Pero usted seguro que nos puede plantear soluciones a los problemas y a las dudas que en aquel momento se plantearon. En todo caso, nuestro apoyo a esta iniciativa para el voto secreto, para elecciones municipales, para el voto por correo y para el voto cera, y apuntar esta oportunidad que pasa muy cerca de reforma legislativa. Y finalmente creo que hay otro aspecto que usted ha apuntado que nos tendría que llamar poderosamente la atención. Hago referencia a una cuestión de salud y de seguridad, como es el etiquetado accesible. Usted lo ha descrito de forma muy gráfica para una persona que vive sola y que quiere saber cuándo caduca un producto. También quiere saber lo que come, pero especialmente es un tema de salud cuando caduca un producto. Y nos ha hablado, de pasada, su intervención inicial no le ha permitido alargarse más, de modelos comparados útiles. Y nos ha hablado, por ejemplo, del modelo portugués. Me gustaría que nos ilustrara ligeramente un poco más en cómo podríamos avanzar. También nos ha hablado de la posibilidad de la entrega en el momento de la compra de un etiquetado para la persona que lo pida. Y finalmente tomo, en nombre del Partido Demócrata, del Grupo Proponiente, buena nota de sus quejas respecto al incumplimiento por Renfe, que es una empresa pública, de la facilitación del acceso a su página web y a la compra de los títulos de transporte para personas invidentes. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor Carrey. Un lujo tenerlo entre nosotros en el día de hoy. Muy bien, muchas gracias, señor Suclá. Por el Grupo Ciudadanos tiene la palabra el señor Gómez. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Carrey, por su comparecencia y por la información facilitada. Decirle, en primer lugar, que en relación a los derechos políticos estudiaremos con detenimiento esa propuesta concreta que nos ha hecho llegar relacionada con el voto secreto, que nos ha hecho llegar tanto por email como hoy en formato CD. Sí quisiera detenerme algo más en esa tarea pendiente que usted ha hecho muy bien en reprocharnos relativa a la modificación pendiente de la regulación de la capacidad de testar y de otorgar documentos notariales sin necesidad de comparecer con testigos.
ofrecerle una disculpa. Es cierto que pudimos hacerlo en su día, pero tengo que transmitirle que si no lo hicimos fue porque el Gobierno nos pidió prudencia y paciencia, toda vez que la Comisión General de Codificación se encontraba trabajando en la compilación de todos aquellos artículos de nuestro ordenamiento jurídico que debían ser adaptados a la Convención Internacional de las Personas de Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero es cierto que los meses pasan y que el trabajo no parece concluir y que tal vez la prudencia no se nos agote, pero sí es posible que en algún punto se nos agote la paciencia y acabemos por presentar cualquiera de los grupos esa iniciativa. Tengo que reconocerle igualmente que nos llevan ustedes la delantera. Me consta que COCARMI, la federación que engloba a todas las entidades de discapacidad física y sensorial de Cataluña, sí hizo ya un informe con todas las leyes y artículos de la legislación de Cataluña afectados por esta normativa. Es decir, que ustedes ya han realizado este trabajo. No así el Govern, que parece que todavía no se ha puesto manos a la obra. Y se ha referido usted también a la accesibilidad. En Cataluña tienen su propia ley de accesibilidad, la Ley 13/2014. Lo que ocurre es que esta ley pues tampoco ha desplegado totalmente sus efectos y, desde luego, parece que no se ha dotado de los suficientes recursos económicos y humanos. En definitiva, parece que el Gobierno de Cataluña tiene sus prioridades en otra cosa, tiene sus prioridades en el proceso, los años pasan y no se hace nada al respecto. Por lo cual yo quisiera poner en valor una iniciativa que presentó Ciudadanos en mayo de 2016 en el Pleno del Parlamento, una moción sobre discapacidad y accesibilidad que se aprobó en su totalidad. Una moción en la que se instaba al Gobierno de Cataluña, entre otras cuestiones, a presentar un proyecto de ley de derechos, no discriminación e inclusión de las personas con discapacidad, a constituir el Consejo de Discapacidad de Cataluña, a establecer un calendario de plazo de actualización de la cartera de servicios sociales, a presentar un reglamento de desarrollo de la ley de accesibilidad en el plazo que la propia ley establecía, a presentar un proyecto de ley de autonomía personal y dependencia durante aquel año, el año en curso, y, entre otras cuestiones, pues, por ejemplo, a vigilar el cumplimiento de la cuota legal de reserva de empleo para personas con discapacidad. La única pregunta que le haría sería ¿qué medidas concretas de estas se han aprobado en este tiempo, en estos 2 años? Y también, ¿qué exigencias concretas ha tenido usted en representación de su entidad la ocasión de trasladarle al Ejecutivo Autonómico del señor Puigdemont en estos años y si ha tenido éxito? ¿Cuáles de ellas se han llevado a efecto? Nada más, gracias. Muchas gracias, señor Gómez. Continuamos con el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común, Podem en Marea. Tiene la palabra la señora Arévalo. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la labor de lucha y reivindicación que ACID lleva a cabo desde hace muchos años y, además, de manera voluntaria a favor de la inclusión y la igualdad de las personas ciegas. También quiero agradecerle que su comparecencia se haya centrado en detallarnos las problemáticas de los derechos de las personas con discapacidad visual. Y en relación al derecho a la participación política de las personas con diversidad funcional, que efectivamente se recoge en el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que, como bien ha dicho el señor Xuclà, ACID fue en su momento parte fundamental de la sociedad civil organizada para conseguir que este derecho se hiciera efectivo y real en nuestro país. Pero, como usted señalaba, este derecho no está reconocido de manera plena, ya que las personas con discapacidad visual aún no tienen garantizado el voto accesible en los comicios municipales. Informarle que nosotras hemos registrado varias preguntas para que el Gobierno nos diga por qué aún no han abordado esta cuestión y cuándo piensan hacerlo. Y, bueno, pues estamos a la espera de que tengan a bien responder y, en función de la información que se nos dé, seguir con el trabajo legislativo. Además, quiero trasladarle que Unidas Podemos, en Comú Podem en Marea, ha tomado nota de sus propuestas para mejorar el sistema de voto accesible vigente en relación a cuestiones como la opción de voto por correo y de los residentes en el extranjero, y también en lo que tiene que ver con el sellado de los kits para que lleguen cerrados al colegio electoral. Nuestra intención es traducir estas propuestas de ACID a iniciativas legislativas. Por último, en relación al voto accesible, quería preguntarle cómo valora su asociación las campañas informativas que se han realizado sobre el procedimiento de voto accesible, que si consideran que han sido efectivas
y si el colectivo de personas ciegas conoce el teléfono al que deben llamar para solicitar la utilización del procedimiento de voto accesible. Por otro lado, quería trasladarle que estamos totalmente de acuerdo en que efectivamente España está incumpliendo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, puesto que el Código Civil sigue manteniendo en su articulado una discriminación por razón de discapacidad que ataca claramente la dignidad de las personas con diversidad funcional. Digo que esto es intolerable, que es inaceptable, pero es que además es, como usted bien ha explicado, es insostenible desde el sentido común porque da por hecho que las personas ciegas no tienen capacidad de comprensión, lo cual es, no voy a ponerle el adjetivo. Por eso, nosotros hace ya tiempo registramos una iniciativa para pedir al Gobierno del Partido Popular que cumpla la Convención y lleve a cabo las modificaciones normativas necesarias para eliminar de la legislación estas discriminaciones por razón de discapacidad y, además, solicitamos que se legislara para que las notarías cuenten con los medios pertinentes para garantizar la accesibilidad y la igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad visual. Por otro lado, en relación al etiquetado accesible, trasladarle que las razones que usted ha dado y que nosotras, por supuesto, compartimos, efectivamente justifican la urgencia y la necesidad de que esta cuestión sea regulada para que las personas ciegas en nuestro país no tengan que depender de terceros, para una actividad tan cotidiana como es hacer la compra. Y por eso nos vamos a poner a trabajar en esta cuestión, porque la situación actual supone un riesgo para la integridad física y la salud de las personas ciegas y porque además crea una dependencia injustificable. Creo que no tengo mucho tiempo más, así que le transmito nuestro agradecimiento por su lucha a favor de los derechos de las personas ciegas y les haremos partícipes a partir de ahora de todo el trabajo que llevemos a cabo en relación con el colectivo al que usted representa. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señora Arévalo. Por el Grupo Socialista, la señora Pérez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias también al compareciente. Ha sido realmente ilustrativa la intervención que nos ha hecho sobre los distintos problemas y las distintas respuestas, además, que creo que ha sido lo más interesante que propone. Porque no solo nos ha planteado, primero, gracias por la documentación que nos ha enviado y que hoy ha expuesto aquí, pero no solo nos ha planteado la distinta problemática por la que se ven afectados por la discapacidad visual, sino también alternativas. Y eso es muy de agradecer. Yo les agradezco ese trabajo que han hecho en los distintos ámbitos que usted ha mencionado, donde miraremos con atención todas y cada una de las propuestas, incluso ya vienen normativizadas, y estudiaremos con atención las mismas. En relación con la cuestión que usted planteaba respecto a la inclusión, cuando se trató en esta Cámara la modificación del Código Civil, sabe usted que era una modificación puntual que además había que hacer con una urgencia tremenda, porque si no entraba en vigor una disposición del Código Civil realmente terrible para las personas con discapacidad en lo referido al matrimonio. Ese fue el motivo por el que, y el que comentaba también el compañero de Ciudadanos, por el que hicimos una tramitación rápida del asunto y también, como no, y se ha mencionado ya aquí, porque la Comisión General de Compilación, y en palabras de la propia ministra, deberíamos tener ya aquí este año el cumplir con un mandato, que es que la Convención de Personas con Discapacidad tenga ya un traslado al ordenamiento jurídico. Aquí se nos ha prometido ya varias veces el proyecto de ley para adaptar a la Convención la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, y lo que le puedo decir es que mi grupo, como el resto de grupos, creo que no vamos a poder esperar mucho más si el Gobierno no nos trae ya ese trabajo en el que han estado ocupados últimamente. Por supuesto, compartir todo lo que usted dice con respecto al derecho notarial, a la testamentaría, pero también la tutela, la curatela, que han tenido oportunidad, o los registros notariales, otros comparecientes en otro momento de exponernos. Con respecto a la accesibilidad, ¿qué quiere que le diga? No solamente que estamos de acuerdo con usted, sino que otro incumplimiento más
porque ya tendría que estar en marcha y tendría que estar recogido lo que se aprobó en 2011 en el texto normativo, en otra ley. Antes decía un compareciente que no hacía falta hacer una ley para cumplir una ley que ya existía. Pues esto viene a ser algo parecido. Lo que habría que haber hecho era cumplir la ley y que ya tuviéramos accesibilidad universal. Eso no ha sido posible. Pero no solamente no ha sido posible eso, sino que se nos ha vetado al Grupo Parlamentario Socialista por parte del Gobierno una proposición de ley para crear un fondo de accesibilidad similar al fondo del 1% que hay cultural para accesibilidad universal. Y, lamentablemente, no solo nos la ha votado el Gobierno, sino que ha sido rechazada por la mesa de la Cámara con el voto, con la mayoría del Grupo Popular y del Grupo de Ciudadanos. Por otra parte, yo quiero reconocer que se avanza y que se va avanzando y que no estamos como estábamos hace unos años. Como usted dice, hemos avanzado y tenemos que seguir haciéndolo. Y me llama la atención, y lo vamos a estudiar con detenimiento y nos pondremos en contacto con usted si le parece oportuno, porque a lo mejor hoy profundizar en ello, si lo puede hacer mejor, pero no sé si va a disponer de tiempo. Los problemas que nos plantea con respecto a la reserva de puestos de trabajo, sobre todo en función pública, pero también en la empresa privada, y a que una vez producido ese gran paso de la reserva, de la incorporación a la función pública de las personas con determinadas discapacidades, se encuentran con que hay una falta de adaptación del puesto de trabajo, de los materiales que utilizan, de los instrumentos que se utilizan para realizar esa labor. Me parece importante destacar eso, que cada vez que damos un paso tenemos que a continuación dar uno más, y esperamos contar con su ayuda en este tema. Como me parece también muy importante, y lo estudiaremos con detenimiento, la cuestión que usted nos plantea de no pasar directamente a la invalidez cuando una persona a lo largo de la vida queda ciego o con discapacidad visual y está trabajando. Haremos en este sentido alguna propuesta en la Comisión de Empleo. Por supuesto que hay que seguir avanzando en el etiquetado. Ya lo hicimos con el etiquetado y nos costó mucho, que lo teníamos que haber hecho antes, pero ya lo hicimos con el etiquetado de los productos farmacéuticos, de los medicamentos, y realmente, como ya se lo ha preguntado otro de mis compañeros que ha intervenido con anterioridad, nos gustaría saber en qué consiste esa fórmula del etiquetado en caja, de esa etiqueta en el momento de la adquisición. Bueno, sería... Como ha sido tan completa su intervención, sería mucho más larga la mía, pero ya me he pasado del tiempo. Muchísimas gracias por su comparecencia. Bien, muchas gracias, señora Pérez. Ahora, para finalizar, los grupos parlamentarios, por el Grupo Popular, la señora Alba. Muchas gracias, señor presidente. Señor Carrey, muchas gracias por su comparecencia y por la información que nos ha transmitido. Y decirle que su intervención en este foro nos ha permitido descubrir un enfoque de la discapacidad visual diferente al que normalmente afrontamos en esta comisión. Usted nos ha acercado a la realidad de muchas personas a un nivel más centrado en el territorio, más que a la problemática en sí, que es lo que en modo general solemos tratar. Además, todo ello sin perder de vista que una de sus iniciativas ha redundado en beneficio de todas las personas con discapacidad visual en todo el territorio nacional, como el que nos ha expuesto para el voto de las personas ciegas o con discapacidad visual, que pudiese ser ejercido con todas garantías y con privacidad en prácticamente todos los comicios, salvo las elecciones municipales y el voto de los residentes en el extranjero, efectivamente. Una tarea en la que debemos seguir avanzando juntos, poderes públicos, administraciones y entidades del tercer sector, porque estamos seguros de que hacen suyo el reto de estas personas puedan votar en igualdad de condiciones que el resto de votantes, como no podría ser de otro modo en las elecciones municipales. En este sentido, como ya sabrá, el Partido Popular recogió en su programa electoral su reivindicación para la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho fundamental
fundamental de sufragio con garantías y privacidad, garantizando la disponibilidad de votos en braille en las distintas citas electorales. En este sentido, es algo en lo que estamos trabajando y del mismo modo que se está trabajando en la incorporación a nuestro sistema normativo de todo lo recogido en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, como así han indicado ya previamente quienes me han precedido en el uso de la palabra. Se está trabajando en ello y esperamos que en el plazo más breve se traiga el resultado de estos trabajos a esta comisión. Sin embargo, bueno, y en este punto respecto al voto de personas con deficiencia, con discapacidad visual, echamos en falta alguna referencia a otras entidades cuyo objetivo es exactamente el mismo que el suyo y que también han llevado a cabo iniciativas al respecto. Nos gustaría que nos indicara cuál es su relación y grado de colaboración con la ONCE y su opinión respecto a otras iniciativas en este aspecto, como podría ser, por ejemplo, algo que tampoco se ha indicado, la posibilidad de incorporar un código QR a todas las papeletas, de modo que con cualquier dispositivo móvil se pudiese tener acceso a el contenido de la papeleta, tanto una transcripción fonética, tanto, por ejemplo, como a distintos idiomas o a pictogramas, incluso para las personas con problemas de alfabetización. Estaríamos de este modo, con un sistema bastante más sencillo y barato incluso, haciendo el voto accesible a un colectivo muy amplio que obviamente comprende también al de las personas ciegas. Respecto a la completa información que nos ha hecho llegar relativa al etiquetado accesible en braille y documentos anexos, pues nos aporta mucha información y perspectiva sobre una cuestión que es precisamente la celebración de estas comparecencias, lo que nuevamente le agradezco. Por otra parte, el etiquetado en braille es uno de 6 punts braille objetivos a seguir en esta materia, junto con la tarjeta sanitaria, las guías y planos del transporte público en Cataluña, Barcelona especialmente, programas en teatros y museos, cartas en restaurantes y conseguir que se ponga el nombre de Luis Braille a las calles y plazas en toda España. En este sentido, le tengo que decir que en mi ciudad hace décadas que tenemos una calle Luis Braille y, bueno, respecto a estos 6 puntos, a estos 6 objetivos, me gustaría que nos indicara en qué estado se encuentran el resto de objetivos, aparte del etiquetado. Por otra parte, su entidad es profundamente reivindicativa y, aunque no sea una entidad prestadora de servicios directamente, hemos comprobado que sus objetivos son muy amplios, centrados todos ellos en mejorar las condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad visual. Pero además conocemos que es una entidad comprometida y prueba de ello es que el segundo objetivo es dar a conocer a la sociedad la realidad de las personas ciegas y sensibilizar de sus problemas a instituciones prestadoras de servicios, partidos políticos y, por supuesto, al conjunto de la sociedad. Para ello participan en organismos públicos, foros de debate relacionados con la discapacidad y establecen contactos con otros colectivos de personas con discapacidad para discutir y elaborar propuestas conjuntas, todo ello con una base territorial, como hemos indicado, como ya aparece en su página web. Vemos que se ocupan de los temas relacionados con la accesibilidad, como demuestran sus participaciones junto con otras entidades de personas con discapacidad en diferentes municipios como Barcelona, Sant Cugat, Sant Feliu. También hemos podido comprobar que sus retos de futuro en materia de accesibilidad se centran en la situación actual y futura en Cataluña. Señalización de paradas de autobús urbano en Barcelona, desarrollo y cumplimiento de la ley de consumo catalana, vigilar el cumplimiento del Código de Accesibilidad catalán. Resulta evidente que su ámbito de actuación es el catalán y nos gustaría saber si colaboran de algún modo con entidades de otro ámbito territorial o nacional. Y respecto a la accesibilidad universal, también, como se ha indicado por otros grupos, entendemos que quizás no resultaría deseable que desde esta entidad se instase a otras administraciones que no están cumpliendo con la accesibilidad tampoco, como son las comunidades autónomas, como son los municipios, como son las universidades. Es algo que rebasa el ámbito de esta comisión, pero en cualquier caso todas ellas también no están alcanzando los objetivos de accesibilidad universal. Bueno, y tras su participación en diversos foros y grupos de trabajo municipales, sí que nos gustaría que nos dijera si considera que las experiencias que están llevando a cabo en Cataluña se podrían extrapolar a otros municipios o distintas comunidades autónomas. Y ya para ir concluyendo, sabemos que por sus noticias en prensa que su actividad se centra, aparte de las cuestiones que nos han traído aquí, en el urbanismo y problemas que presentan para las personas invidentes la ciudad de Barcelona, Passeig de Gràcia, Pere IV, Ordenanza de Terrasses de Barcelona. En el Partido Popular estamos firmemente convencidos de que el movimiento asociativo se ha de formar desde la base y desde el territorio para poder seguir así avanzando hacia logros de mayor alcance. Todo ello sin perder de vista el principio de igualdad consagrado en la Constitución. Y ya por último, respecto al empleo, son muy ajustadas las indicaciones que nos ha hecho respecto al empleo público y sí que nos gustaría que nos valorara como así han hecho otras entidades que le han precedido,
¿Cómo consideran desde su asociación, desde su entidad, que la nueva ley de contratos del sector público va a incidir en el empleo de personas con discapacidad? Y, bueno, por concluir, agradecerle en nombre del Grupo Parlamentario Popular su intervención en este foro. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Alba. Y ahora, para dar respuesta a las intervenciones y preguntas de los distintos portavoces, de los distintos grupos, en breve le voy a dar la palabra al señor Carrey, con una breve consideración. Usted y yo hace 14 años que nos conocemos y nunca nos hemos preguntado qué votamos en las elecciones. Nunca. Hemos colaborado productivamente. En mi caso es ligeramente previsible, solo ligeramente. Se lo digo porque se le han formulado varias preguntas, pero siéntese muy libre de no ejercer de portavoz del Gobierno de la Generalitat, porque no está su función. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bien, evidentemente nosotros como entidad somos políticamente completamente independientes. Nosotros lo que hacemos es reivindicar los derechos de las personas con discapacidad visual desde nuestro punto de vista e intentar trasladar a todas las fuerzas políticas e instituciones que pueden ayudarnos a avanzar en nuestro camino de integración, con independencia de su signo político, de su ámbito territorial, etcétera. Por tanto, desde ese punto de vista, lo tenemos totalmente claro. Nuestra postura no es política, es social, y así será y debe ser. Intentaré responderles a todos ustedes. Espero no dejarme nada, porque han sido varias las cuestiones. Empezaré por la intervención del Partido Popular. Primero agradecerle que, por lo que veo, se han tomado el interés de conocer nuestra entidad más de cerca y de saber qué es lo que hacemos. Efectivamente, nosotros mantenemos nuestro ámbito territorial en Cataluña, aunque las reivindicaciones que les hemos traído aquí hoy exceden ese ámbito, porque evidentemente hemos venido a esta Cámara. Y aunque nuestra actividad es Cataluña, hay muchos problemas que son totalmente trasvasables. Y por eso les he hablado aquí pues de etiquetado, de plataformas únicas, etcétera, que no deben entender ustedes que se circunscribe a una reivindicación solo en Barcelona. Evidentemente es en Barcelona porque es allí donde estamos, o en Cataluña, pero las plataformas únicas, por ejemplo, están en todo el territorio nacional. Los incumplimientos en materia de accesibilidad web en todo el territorio nacional. Las propuestas en integración laboral o referente al etiquetado o al voto accesible, en fin. Hemos intentado, sí, centrarnos o enfatizar el aspecto referido a toda España para que fueran propuestas asumibles desde esta Cámara, ¿no?, por las competencias de esta Cámara. En lo que se refiere al voto accesible, me gustaría responder a la pregunta que nos han hecho sobre la valoración de otras propuestas y la relación con otras entidades. Nosotros tenemos buena relación con la ONCE y con otras entidades de la discapacidad, tanto en Cataluña como en el resto del Estado. Estamos dispuestos a colaborar en la búsqueda de soluciones, por supuesto, naturalmente. No hay bandos distintos en esto, que no haya ninguna duda, como no podría ser de otra manera, por otra parte. Y respecto al tema del voto mediante sistema QR, esta propuesta, si no recuerdo mal, ya fue rechazada por la Junta Electoral Central, me permito recordarles, pero además para mí es una propuesta que sería bastante aceptable siempre que se mantenga una premisa clara. En primer lugar, la solución tecnológica nunca puede ser a coste del usuario. Es decir, si ustedes van a votar a su colegio electoral, ustedes llegan allí, cogen el sobre, cogen la papeleta, la ponen, la introducen en la urna y se van a su casa. Coste cero para ustedes.
Si ustedes implementan un sistema QR en las papeletas, que sería perfectamente viable y, como dicen ustedes, probablemente más barato que el actual kit de voto accesible, tendrían también que implementar en cada colegio electoral un equipo que permitiera la lectura de ese QR y que permitiera dar a la persona ciega la información. El error está en pretender que el usuario se lo resuelva con su móvil, si lo tiene, si lo sabe utilizar y, evidentemente, con el coste que, como ustedes saben, tienen los móviles accesibles o que son que tienen tecnología para que tengan una buena accesibilidad que tienen para los usuarios. Es decir, vale, es verdad que se va avanzando cada vez más, que las diferentes tecnologías cada vez desarrollan programas parlantes que son más accesibles, pero para que se hagan una idea, una gran parte de los usuarios utilizamos Apple y los iPhones son muy caros, y los Androids, para que tengan un nivel bueno de accesibilidad, también suponen un coste económico. Claro, si la solución ha de ser tecnológica, pero la tecnología la ha de pagar el usuario, estarían ustedes incurriendo en una discriminación con el resto de ciudadanos que no les cuesta un duro votar. Yo tendría que llevar una tecnología propia en el bolsillo, costeada por mí, tendría que tener unas habilidades para manejar un programa y, evidentemente, no serían las mismas condiciones. Nosotros no estamos en contra de esta propuesta, siempre que sea el Estado el que asuma el coste tecnológico de ponerla en funcionamiento. Y, además, siempre que el resto de ciudadanos, bueno, en este caso no, pero si habláramos, por ejemplo, de otras cosas como el voto electrónico, que también a veces se ha planteado, cuando el resto de ciudadanos también puedan votar de forma electrónica. Y el voto electrónico tiene también serias dificultades a veces en cuanto a seguridad. Hay países que lo han adoptado, hay países que no. En fin, eso es un tema que corresponde a los expertos abordarlo, y si se establecen sistemas electrónicos de votación, evidentemente nosotros pelearemos porque sean accesibles y los asumiremos perfectamente. Pero lo que no nos parecería bien es un sistema ad hoc para nosotros distinto del que utilizan el resto de ciudadanos, porque eso volvería a ser discriminatorio. El sistema de etiquetado accesible, nos han preguntado que expliquemos un poco cómo funciona. Bueno, la propuesta que les hemos trasladado, y además les hemos incluido en la documentación la ley portuguesa traducida, el problema venía planteado porque, según la legislación europea, no se pueden establecer condiciones de etiquetado a los fabricantes, porque ello incumple el derecho de libre circulación de productos y de mercancías en la Unión Europea, con lo cual obligaría a que fuese una norma europea la que estableciera el etiquetado accesible, y eso haría que no pudiéramos adoptar desde los Estados soluciones. ¿Qué ocurre? Que Portugal inventa una fórmula que a nosotros nos parece fantástica y que tratamos de que se trasladara a España ya en 2010, y volvemos a insistir en ello, en su necesidad, que es que en lugar de establecer el etiquetado de fábrica, el etiquetado se haga en el momento en que el consumidor adquiere el producto. ¿Qué supone eso? Pues que las tiendas, las superficies, tengan en caja una pequeña impresora en braille. Esto les estoy contando el modelo portugués, ¿eh? Aquí a lo mejor podría haber otras propuestas u otras matizaciones. El modelo portugués es este. Hay una impresora en caja en el cual, en el momento en que yo, como usuario ciego, voy con mi producto a pagar, le digo, oiga, póngame la etiqueta en braille. Y entonces me imprimen una etiqueta en la que pone el nombre del producto y la fecha de caducidad. Es tan sencillo como eso. Yo me lo llevo etiquetado a mi casa y ya está. Claro, no es una cuestión, parece ser, excesivamente cara. La ley regula una serie de establecimientos que están obligados, regula que se lleve un registro público de los establecimientos, regula también la posibilidad de que el etiquetado se solicite por Internet y se proporcione en la compra efectuada por Internet. En fin,
Es una ley bastante completa que nosotros transpusimos a un proyecto que les hemos adjuntado para aplicar en España con algunas modificaciones y que no fue aprobado por esta Cámara y que esperamos que algún día lo sea. Pero sí quiero decirles que, bueno, desde nuestro punto de vista, la solución Braille es una buena solución porque evita la dependencia tecnológica. Como insisto, una vez más, ustedes cuando abren la nevera, cogen el producto, leen y se acabó. No es muy lógico que yo abra la nevera y tenga que ir con un móvil haciéndole una foto a un código para ver si me lo lee o si no. A ver, nos haríamos móvil dependientes, tendríamos que tener baterías continuamente en el bolsillo para poder utilizar el móvil para todo. Cuidado. Yo creo que las soluciones tecnológicas evidentemente son buenas, la investigación que se haga en ese campo es bueno y todos lo utilizamos, pero hay mínimos que yo creo que han de garantizarse igual para todos con el código de lectoescritura, que en nuestro caso es el Braille, y igual que resulta muy fácil coger un medicamento, leer así directamente y decir, Telmargin, simvastatina, pues que sea igual de fácil coger y decir atún con aceite de oliva y caduca el 31 de abril, ¿no? o el 31 de marzo. Claro, eso es calidad de vida y es, integración e igualdad, y por eso lo proponemos. En cuanto al desarrollo legislativo en Cataluña y a nuestra participación y todo eso, bueno, nosotros evidentemente también estamos a la espera de que se desarrolle el Código de Accesibilidad de Cataluña. La Ley 13/2014 está ahí, daba un plazo, seguimos en espera, pero también quiero decirles que hemos participado participamos muy activamente en hacer propuestas y enmiendas al texto normativo que supondrá ese código y que incorpora muchas de las medidas que les hemos planteado aquí para que se lleven a cabo a nivel estatal. No sabemos cuándo se aprobará esta norma, pero evidentemente si se aprobara con las aportaciones que hemos hecho, en Cataluña al menos significaría un gran avance y esperamos que también sea un acicate para que se avance en el resto del Estado. Respecto al tema de testamentos y notarías, evidentemente yo también pude seguir en directo el debate de aquel día. Vimos el compromiso del Gobierno de aportar ese gran proyecto de adaptación de la Convención de la ONU de la legislación civil y notarial a la Convención. Deseamos que ese proyecto llegue pronto. Nosotros insistíamos en que se aprobara en aquel momento porque era una oportunidad, ya que se estaba tocando el tema del matrimonio, para introducirlo. No pasa nada, lo importante es que se haga y que no quede en el olvido y en el compromiso esta cuestión, porque afecta a nuestra intimidad y a nuestros derechos como ciudadanos. Y, bueno, yo pido el apoyo del Gobierno y del Grupo del Gobierno expresamente, y también de los grupos de oposición, para que esto sea iniciativa de unos o de otros, me da igual, se solucione y se lleve adelante. Y no sé si había alguna cosa más. Creo que no sé si me he dejado algo que sea relevante. ¿Perdón? Renfe. Sí, Renfe. Bueno, Renfe tiene muchos problemas de accesibilidad. Renfe incumple las normativas de accesibilidad en muchas estaciones y andenes, incumple la normativa de accesibilidad en máquinas expendedoras que tienen braille, pero que no tienen un sistema parlante para poder comprar los billetes de cercanías ni los billetes de larga distancia a máquinas. Incumple la normativa de accesibilidad web. Yo no quería extenderme en mi intervención sobre este tema porque no había tiempo, pero evidentemente es un caso grave, porque nosotros iniciamos un procedimiento administrativo sancionador ante la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad en 2013. En ese
en procedimiento administrativo se obtuvieron informes periciales concluyentes de empresas públicas, de Red.es, de Inteco, de Centac, en que se evidenciaban los fallos en la accesibilidad web, pero bueno, no hace falta los informes técnicos, ya se lo digo yo. Ustedes no podían comprarse un billete de forma autónoma porque había trámites como la elección de asiento que no se podían realizar. Por tanto, siempre necesitábamos ayuda cada vez que queríamos viajar para que alguien nos comprara el billetito. Inexplicablemente, la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad exculpó a Renfe en el procedimiento administrativo, a pesar de tener los informes periciales, diciendo que Renfe tenía buena voluntad y que estaba haciendo esfuerzos. Eso fue a los tribunales, fue a la Audiencia Nacional, y la Audiencia Nacional también le ha dado la razón a Renfe, diciendo que está haciendo todo lo posible y que las infracciones que efectivamente había cometido no eran de la intensidad suficiente para ser consideradas infracciones. Un término jurídico que no está incluido en la normativa de accesibilidad. La intensidad de las infracciones no es algo que esté incluido para calificarlas. Otra cosa es para graduar la sanción, pero para calificarlas no está incluido. Y en este momento está recurrido ante el Tribunal Supremo, que esperemos que corrija este desafuero. Pero lo que sí quería significar es que si se consigue, será la primera sentencia judicial en España en materia de incumplimiento de normas de accesibilidad. Eso debería encender todas las alarmas, porque aquí no se está sancionando a nadie. Las sanciones que han recaído a Vueling, por ejemplo, y a Iberia en vía administrativa por incumplimiento de sus páginas web fueron la mínima, 30.001 euros, y a fecha de hoy no ha habido ninguna modificación en su página web, con lo cual la sanción no ha tenido ningún efecto positivo para mejorar su accesibilidad. Yo les doy todos estos datos para que vean ustedes lo que quiero decir con que el hecho de que tenemos una buena legislación, pero no se sanciona. Quizás, no sé si hay que emprender medidas legislativas, no sé si hay que emprender medidas de concienciación o hay que agravar las sanciones. Algo hay que hacer, pero desde luego lo que sí que hay que hacer es cambiar el chip político y entender que saltarse los plazos de las normas de accesibilidad y que saltarse las indicaciones de accesibilidad, los criterios que sirven para que todos podamos usar y disfrutar de los mismos derechos, tiene que ser sancionable, tiene que tener un coste económico y de imagen y, sobre todo, tiene que solucionarse. Creo que con eso queda explicado. El tema de las máquinas expendedoras sí que es curioso, porque hubo preguntas parlamentarias aquí y el Ministerio de Fomento en varias ocasiones dijo que cumplía y las máquinas expendedoras no funcionan. Hay un proyecto de hace años de Renfe para crear un software, pero hemos estado varias veces, incluso aquí en Madrid, probando, haciendo pruebas, pero no lleva a ningún sitio porque de momento no se ha hecho absolutamente nada. Y esto lo denunciamos ya en Barcelona en 2009 y hubo preguntas parlamentarias en 2009. O sea que hay cosas que se cronifican y que pasan años y años, y estamos hablando evidentemente de una empresa pública. En fin, de todos modos yo quería insistir en que desde nuestra entidad, a pesar de que nuestro ámbito es Cataluña, tenemos disposición a colaborar con todos ustedes para promover medidas a nivel estatal. Tenemos una actitud evidentemente positiva. Nosotros colaboramos en muchos foros de representación de las entidades de discapacidad. Estamos trabajando para intentar hacer un discurso unitario entre todas ellas y tenemos una visión positiva, aunque aquí he venido evidentemente a mostrarles la cara fea, digamos, ¿no? La cara de las cosas que faltan por cumplir. Pero nuestra disposición es positiva, nuestra visión es que las cosas avanzan, aunque sea lentamente, y que las luchas son largas y hay que ser tenaces y persistentes y tratar de ir empujando para que la realidad vaya cambiando. No es de hoy para mañana, pero sí nos tenemos que poner a trabajar. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharme y a los grupos, al Grupo Mixto por invitarme. Y quería decir que para mí y para mi entidad ha sido una gran emoción y una gran oportunidad poder trasladarles nuestra visión a esta Cámara, porque supone una oportunidad que no todos los días se da. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted, señor Carrey. Usted mismo se ha definido como una persona persistente. Así lo es. Me acuerdo perfectamente como cuando conseguimos que el etiquetaje de los medicamentos también fuera en braille, y usted nos ha abierto un montón también de opciones de trabajo en esta comisión. Creo que hablo en nombre de todos los miembros de esta comisión. Sí, le agradezco su comparecencia y nos ponemos a su disposición para trabajar conjuntamente en el futuro. Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias.